El tema que vamos a tratar hoy es casi ya el último. De aquí vamos a hacer algunas variaciones o algunos anexos del sistema cardiovascular. Vamos a comenzar a presentar cualquier pregunta, me la haces ahí. ¿Puedes ver? Sí. Ok, entonces vamos a ver un poquito del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, vamos a ver un poco de la anatomofisiología del sistema vascular, que está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón, vamos a ver la morfología y su estructura, la histología que está relacionada con los tejidos, su fisiología que está relacionada con la función y los mecanismos de regulación que tiene. Al igual en los vasos sanguíneos, vamos a ver las clasificaciones, que son arterias, capilares, venas, y vamos a ver un poquito de la presión arterial. Este es un corazón y su morfología. Vamos a ver las estructuras. Esta es la forma representativa de un corazón, donde está formado por todas las arterias, las venas. Esta es la arteria aorta, una arteria muy importante que es la que irriga la sangre con oxígeno al cuerpo. Están las venas pulmonares que llevan la sangre con oxígeno, que las traen desde el pulmón. Está la arteria pulmonar también, que lleva la sangre al pulmón para que se oxigene. Y tiene los dos ventrículos, que es muy importante. El corazón de los animales, de nosotros, está formado por dos ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y por aurícula derecha y aurícula izquierda. Tiene 4 válvulas que son muy importantes para mantener la sangre con oxígeno y sin oxígeno separada. Es decir, que tenemos un sistema de sangre circulatorio cerrado, en donde la sangre sin oxígeno no se toca con la sangre con oxígeno. Entonces, la forma de orientación varía un poco según la especie del animal, pero tiene alguna forma ahí, más o menos una pirámide triangular, que si lo pudiéramos dividir, pero va a variar dependiendo de la especie. Aquí nuevamente tenemos una imagen del corazón y podemos ver un poco más explicativo las partes. Aquí está la vena cava superior, esta es la vena cava inferior. Por aquí va a entrar la sangre sin oxígeno va a entrar al corazón, para que el corazón entonces la bombee a los pulmones a que se oxigenen. Esta es la arteria aorta, que manda la sangre con oxígeno, que viene procedente del pulmón cuando ya se ha oxigenado. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es un circuito en donde va a entrar la sangre aquí a la aurícula derecha, y va a pasar entonces a través de una válvula que se conoce como la válvula tricúspide, va a pasar al ventrículo derecho, que luego lo va a mandar por una válvula pulmonar a la arteria pulmonar, y se va a ir a los pulmones. Va a ir a los pulmones, allá se va a oxigenar, y luego se va a devolver por la vena pulmonar, y de aquí va a pasar entonces a la aurícula izquierda, y ahí hay una válvula que se conoce como la válvula mitral, que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La sangre viene aquí oxigenada y pasa a través de otra válvula que se conoce como la válvula aórtica, y se va entonces de nuevo a la arteria aorta, que la manda a todo el resto del cuerpo de nosotros. Las arterias principalmente transportan sangre con oxígeno, y las venas sangre sin oxígeno generalmente. Y nuevamente tenemos las partes del corazón, y aquí vamos a ver más adelante que están todas las válvulas que tienen. Estas son las válvulas que hemos hablado ahorita. Está la válvula semilunar, que es la pulmonar, la aórtica, esta que es la cúspide anterior, que son las válvulas, y la mitral. Son válvulas muy importantes para mantener la sangre con oxígeno y sin oxígeno separado. Por aquí está. Aquí, así es como se vería. ¿Puedes ver el movimiento, Jocelyn? Sí, profe. Ok, aquí sería así, es el proceso de llenado, lo que he explicado ahorita. Entra la sangre, se oxigena y vuelve con oxígeno. El color azul, siempre que veas este diagrama, se va a significar que es sangre sin oxígeno.
El color rojo es el que significa que es la sangre con oxígeno. Como decía, aquí entra la sangre, pasa por esta válvula que se abre, se llena el ventrículo y se va por la arteria pulmonar, vuelve por la vena pulmonar con oxígeno, pasa al ventrículo izquierdo, perdón, y se va por la otra válvula y se va entonces por la arteria aorta al resto del cuerpo. Nuevamente aquí para ver las partes. Afuera están las arterias, que son las arterias coronarias derechas, que están recubriendo el miocardio del corazón, que son muy importantes. Este músculo de aquí, que es el que permite que el corazón se mantenga latiendo. Entonces la circulación sanguínea puede ser cerrada, en donde la sangre no sale de los vasos, como en el caso de nosotros, doble, que la sangre pasa por 2 veces por el corazón, y completa, en donde la sangre oxigenada y desoxigenada no se mezclan. La parte derecha del corazón solo bombea sangre desoxigenada, eso es muy importante, porque antes, como lo mostraba yo, Celine, no sé si te recuerdas que antes decíamos, aquí está, esta es la parte derecha y aquí llega la sangre sin oxígeno, y la parte izquierda es donde llega luego la sangre con oxígeno. Entonces la izquierda bombea solo sangre oxigenada. Aquí lo ves en este esquema. Las flechas azules significa sangre desoxigenada, la flecha roja significa sangre con oxígeno. Aquí se ve mejor el sistema de conducción. Así es como se ve, ¿no? Aquí ves que la sangre va sin oxígeno, llega a los pulmones, allí es donde llega el oxígeno, se oxigena y entonces viene con oxígeno, y es la que es utilizada por todo el cuerpo. Todo el cuerpo necesita sangre oxigenada. Aquí está nuevamente el diagrama. Ahora, ¿cómo se da ese mecanismo de conducción eléctrica? Segundo, que hay alguien que está solicitando entrar. ¿Cómo se da ese mecanismo de conductividad cardíaca y eléctrica? El corazón es autoexcitable gracias a un tejido nodal formado por células musculares modificadas y capaces de generar impulso. Tiene algo que se conoce como el nódulo sinoatrial, y eso lo que hace es que inicia cada ciclo cardíaco, y el nodo auriculoventricular que capta la estimulación del nódulo sinoatrial y la transmite a la siguiente. También tiene unos fascículos de His, que lo que hace es que distribuye la señal a los ventrículos y se ramifica formando la red de Purkinje. Entonces, eso es muy importante cuando usted se hace un electrocardiograma. Usted siempre le hablan de esos fascículos de His o de los nódulos sinoatrial, porque está relacionado con la cantidad de electricidad que le brinda al corazón para que se abra y cierra, que tan rápido abre y cierra los ventrículos y las aurículas. El ritmo cardíaco puede ser alterado por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. Las fibras simpáticas, por ejemplo, aceleran el ritmo cardíaco, es un efecto estimulador. Las fibras parasimpáticas también lo hacen más lento, un efecto inhibidor. Y la adrenalina y la noradrenalina, que son sintetizadas en las cápsulas suprarrenales, y la tiroxina, sintetizadas en las tiroides, aumentan el ritmo cardíaco. Entonces aquí nosotros podemos ver un poco, ¿no?, de cómo es el mecanismo, más cómo se va la sangre a los pulmones, se oxigena y luego vuelve con oxígeno. Hay un examen famoso que les mencionaba, el electrocardiograma, que uno se puede hacer para medir cómo anda la actividad eléctrica de nosotros en el corazón, y eso te da una idea. Ahora, el corazón, ¿cuáles son las partes? Tiene el pericarpio, que es una doble capa serosa que envuelve externamente el corazón. El endocardio, que está formado por endotelio simple, que es un tejido simple y que tapiza el corazón por dentro. Y también tenemos el famoso músculo que todo el mundo habla del miocardio, que es tejido formado por músculo cardíaco, que es autoexcitable, que no tiene estimulación por el sistema nervioso. Entonces, si hiciéramos un corte de la capa de aquí afuera, podríamos ver las células así, de células del miocardio. Ahora vámonos con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos ya hemos hablado que pueden ser capilares o arterias o venas. Que las arterias transportan sangre con oxígeno, con alguna excepción de la arteria pulmonar.
que la vena transporta sangre sin oxígeno, con una excepción de la vena pulmonar, y que los capilares también ayudan como el transporte de sangre. Entonces podemos ver que las partes que tienen, si hiciéramos un corte de esos vasos sanguíneos, que transporta al tejido líquido, el único tejido líquido que es la sangre, es un tejido formado por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y lo que tiene la función de estos vasos sanguíneos es llevar la sangre desde el corazón a todos los tejidos. Tiene diferentes funciones. Aquí podríamos ver un corte de un vaso sanguíneo y aquí vemos glóbulos rojos, aquí vemos el plasma, aquí vemos las plaquetas y aquí vemos los glóbulos blancos que van transportados a través de esos vasos sanguíneos, que pueden ser arterias, pueden ser venas o que pueden ser capilares. Esta es una imagen del sistema nervioso, de cómo se ven todos los conductos en nuestro cuerpo, de las principales arterias y principales venas que hay en nuestro cuerpo. Hay más venas casi que arterias, una proporción si pudiéramos comparar. Pero entonces, la función de la sangre, ¿cuál es la función de la sangre? A ver, Jocelyn, ¿cuál tú crees que es la función de la sangre? Con Itsuri. Es llevar todo lo que nosotros tenemos del oxígeno, los nutrientes, ¿Llevarlo a dónde? a través de todo nuestro cuerpo Ok, para ayudarlo a funcionar, porque pues un cuerpo sin sangre no funciona. ok. Está compuesta por dos partes, el plasma, que es como el agua, y la otra son células sanguíneas. ¿Cuáles son las células sanguíneas de la sangre? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos. Ok. Entonces la función de la sangre, como lo has dicho bien, es transportadora, se disuelve, se transporta oxígeno, se distribuye calor, defensa, porque ahí están los glóbulos blancos, también control de hemorragia, porque ahí están las plaquetas que permiten la coagulación de la sangre y detienen hemorragia. ¿Dónde se forman? En los huesos largos, en la médula ósea, se forman glóbulos rojos y se forman otras células más que forman parte del tejido sanguíneo. Presión sanguínea, un fenómeno que está relacionado con qué tanta fuerza ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, y que está relacionado con la bomba de calcio y está relacionado con un poco de las sales en el cuerpo. Entonces aumenta la presión sanguínea y el corazón tiene que trabajar más para poder bombear más sangre, y se puede desencadenar un infarto en la persona. Niveles normales, aquí podemos comparar, por ejemplo, en el niño puede andar entre 800, o sea, va a variar un poco, pero en una persona normal, un hombre, por ejemplo, puede estar entre 120/70 hasta 130, es todavía considerable bien. Ya de 130 a 140 es como prehipertenso, y de 140 hacia arriba es hipertenso, y si pasa de 170/100, ya entonces es hipertenso ya crítico. Sí, y también puede haber presión baja, también puede desencadenar algún tipo de problema en la persona, porque también se le puede parar el corazón. Eh, ¿Alguna consulta o alguna pregunta hasta aquí? Profe, y cuando una persona tiene presión baja o sufre de presión baja, Uh -huh. ¿cuáles son los síntomas? Bueno, la persona se siente débil, cansado, siente que se desmayan. Esos principalmente son los síntomas que le comienzan a dar cuando tienen presión muy baja. Mm. Cuando es alta es dolor de cabeza, eh, dolor en la nuca, ¿qué más? Así los más visibles, ¿no? Ojos rojos, dolor en el pecho. Y esto, cuando una persona tiene, por ejemplo, las extremidades del cuerpo frías,
a qué se debería? Frías. Ujú. Wow. No sé. O sea, eh, que está caminando pues normal, está bien, puede hacer cualquier cosa, pero sus manos y sus pies casi siempre están frías. No, Probablemente haya ahí esté relacionado con la termorregulación del cuerpo. No sé qué ocurrirá, pero tiene que ver quizás con no tengo una respuesta tan clara. Hay que preguntarle a alguien que esté relacionado con ese tema directamente en el cuerpo humano. Pero a mí se me ocurre es que probablemente esté relacionada con la distribución de calor en el cuerpo, con la sangre, con la cantidad de hemoglobina, por Profe, ahí, por ahí. ¿Sí? yo entendí más o menos lo que ella quiso decir. Y yo una vez escuché un doctor que dijo Ajá. que la sangre no está circulando bien. Por Ok. eso entonces las manos, por ejemplo, se ponen frías. Ah, bueno. ¿Ves? Gracias, Jocelyn. okay, gracias. Jocelyn, ¿alguna pregunta? No, yo no. ¿Cómo? Yo no tengo preguntas. Ok, bueno, en el módulo ustedes tienen, hay un taller que hay que completarlo, es bien corto, ahí lo completan y lo mandan a la plataforma. Yo ahí le voy a subir el espacio para subir ese taller. Ya nos quedan, este es el último, ¿Cómo dice el taller, profe? Pues, ¿sabe el nombre del taller? déjame dejar de presentar y te lo explico todo. Vamos a dejar presentar y buscamos el taller ese. Eh, Módulo 12, dame un segundo. Es en las últimas páginas. Dice actividad de aprendizaje, señala el elemento de la sangre, es la página número en 30 o 31 o 32, por ahí es. En el mío es 31, así que lo debe ser como 30. ¿Lo viste? Sí. Allí hay que sentarse un poquito y leerlo ahí, buscarlo. A ver, ok. Dice que de los dice vamos arriba. Aquí. Dice, transporta el oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno? Arriba dice, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma. Transporta el oxígeno. ¿Quién transporta el oxígeno? Los glóbulos rojos. Ah, entonces yo coloco glóbulos rojos ahí en el espacio. Dice, dejan los desechos en los riñones. Arreglan las averías. Eso de averías son Las como, plaquetas, ajá, cuando nos cortamos. están formados por aguas y sales. Plasma. Ok. Nos defiende de infecciones. Los glóbulos blancos. Ajá. Son las más numerosas. ¿Crees que Hay que buscar qué hay más, si hay más glóbulos rojos, más ujú, glóbulos blancos, más plaquetas o plasma. Devoran los microbios, bueno, ya lo sabemos. Y así los demás la van haciendo. okay. ¿Hay una pregunta a los demás, Jocelyn? Nitsuri. Nitsuri, ¿vas a decir tu charla? Del sistema digestivo? Ajá, Sí. ok. Entonces vamos a escuchar a Nitsuri. Jocelyn, por favor. Yo puse algunas nada más porque eran muchas, en Ajá, realidad. Y para no hacerlo largo y no tener que aprenderme tanto. ok.
Listo, pues. Puedes presentar. Ok, voy a presentar sobre las enfermedades del sistema digestivo. Comenzamos, como todos sabemos, pues el sistema digestivo siempre comienza con la boca, lengua, las glándulas salivales. En estas tenemos el labio leporino o paladar hendido, que son defectos del desarrollo en los cuales se produce la separación o fisura en el labio superior y el paladar. El herpes labial es una infección en los labios causada por el virus herpes simple. Tenemos las aftas, que son pequeñas ulceraciones que aparecen en la boca. Son una de las lesiones más fuertes de la cavidad vocal, sobre todo en niños y adolescentes. Eh, lo glositis, una inflamación en la lengua que generalmente surge debido a un daño local. Lengua geográfica se caracteriza por la presencia de placas rojas e irregulares, rodeadas de epitelio engorroso. La candidiasis oral está provocada por un hongo determinado Candida albicans, habitante común de la boca. Generalmente se presenta después de una enfermedad delicada o terapia. Leucoplasia es una afección inflamatoria crónica en las mucosas, especialmente en la boca, caracterizada por la producción de placas blancas adherentes. El tialismo es una secreción excesiva de la saliva producida por la presencia de alimentos o por pensar en la comida. Cáncer de boca. Los factores que predisponen el cáncer de boca comprenden la exposición habitual o prolongada a la luz solar, mucosele, una tumefacción de tejido conjuntivo mayormente por colección de mucina proveniente de una ruptura de contacto con una glándula salival. Cialandenitis, inflamación de una de las glándulas salivales. Cálculo de glándula salival consiste en la formación de una concreción, cálculo proveniente de sales minerales. Gingivitis, inflamación de las encías caracterizada por enrojecimiento, inflamación y en ocasiones sangrado. Periodontitis, trastorno de las encías que se infectan por bacterias. Enfermedades del esófago. Esofagitis por flujo. Es una inflamación del esófago producida por reflujo del contenido del estómago hacia el esófago. Hernia del hiato esofágico. En la hernia, en la parte abdominal del esófago y en la parte del estómago son empujadas, traccionadas hacia arriba a través del hiato o apertura del diafragma
que pasa por el esófago. Síndrome de Mallory-Weiss se refiere a las laceraciones en la membrana mucosa del esófago, normalmente causada por hacer fuertes o prolongados esfuerzos para toser o vomitar. Síndrome de Boer-Ave se produce por un aumento brusco en la presión abdominal durante el vómito, aunque también puede ocurrir durante el parto, convulsiones, tos o risa prolongada. Enfermedades del estómago. Dispepsia. Se entiende por dispepsia la existencia de algún síntoma que se considere proveniente del aparato digestivo y afecte la mitad superior del abdomen. Gastritis. Es una inflamación de la membrana que cubre el estómago. Puede ser aguda o crónica. Úlcera péptica. Se trata de un defecto o lesión en la mucosa gastrointestinal que se perpetúa como consecuencia de la actividad ácido péptica. Las áreas de localización son fundamentalmente el estómago y el bulbo duodenal. Cáncer de estómago. Más del 90% de los tumores de estómago son adenom adenocrami- adenocarcinoma gástrico, proporcionado por una compleja interacción entre la infección por Helicobacter pylori, la alimentación y la predisposición genética. Enfermedades del intestino. Síndromes de malabsorción. Desde un punto de vista fisiológico, la malabsorción se define como el conjunto, se define cuando el defecto primario resiste en la propia mucosa intestinal. Enfermedades inflamatorias intestinales, EII, abarcan un grupo de trastornos inflamatorios crónicos de origen autoinmune y etiología desconocida, que afectan principalmente al intestino. Colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta a la mucosa del colon, principalmente el sistema en la rector, retoga- Eh, rectorragia. ok. Suri, ¿no tienes ¿Ah? enfermedades que estén relacionadas con el sistema respiratorio? Eh, Digo, aparte del asma, has dicho no, muchas del sistema digestivo y está bien. Y del sistema respiratorio no pusiste ninguna. no. Ah, ya. Bueno, es que la idea era hablar de ambas, ¿no? Pero has hablado bastante del sistema digestivo y está bien. Creo que con las que he mencionado están bien, ¿no? O sea que son bastantes, pero lo que tienes que haber agarrado es unas dos o tres y explicarla de cada una, ¿ya? Pero está bien, Es pero que, está bien, pero está bien. pues, como no se especificó cuántas era, yo lo tomé, pues, por los órganos del sistema. Sí, creo que allí dicen las Cada, indicaciones que son dos enfermedades de cada una. Mm. Pero bueno, está bien, no está mal. Puedes terminar este slide y lees lo que dice ahí. pero, pues, si quieres puedo mencionar algunas. Bueno, Ok, las que ok, más ok. conozco, aparte del asma y la dificultad para respirar, está el cáncer de pulmón, Ok. eh, por fumar tanto y también por las personas que cocinan en fogón. Por el humo les puede ocasionar cáncer de pulmón. Ok. Eh,
También está la bronquitis, Ajá. que da en los bronquios. Ok, En- bueno, hay varias, pero ahorita mismo no me acuerdo. ok. Bien, está bien. Gracias por la presentación. Bien, entonces, Ok. Mitsuri y Jocelyn, ¿estás ahí todavía? Sí, profe, aquí sigo. Bien, entonces la próxima semana vamos a tocar un temita que está relacionado con el sistema cardiovascular, pero algunas cosas más puntuales que no están aquí. Ya van a escuchar o van a ver que el tema no está en el módulo, porque como ya vieron, el módulo termina allí. Pero para completarlo voy a poner algunos temas más relacionados con el sistema cardiovascular y con un video y unas cosas más que vamos a como a profundizar un poco más.